Perdón. Bueno, vamos a iniciar. Lo primero que vamos a hablar, que nos quedó de la clase pasada, son las estructuras típicas de los sistemas operativos. Esto está en el libro de Tannenbaum, en el Sistema Operativo Modernos, en la página 62. Hay varias estructuras, yo más o menos las voy a resumir un poquito de qué trata cada una y cuáles son las más comunes. Después ustedes lo pueden leer en el mismo libro y, bueno, profundizar un poco, ¿no? Bueno, antes de definir qué es una estructura, cuáles son las estructuras de un sistema operativo, vamos a definir dos tipos de usuario. De modo más que de usuario. Vamos a decir modo usuario y modo kernel o modo supervisor. El modo usuario es cómo se va a manejar un usuario normal o un programa que no sea del sistema operativo. O sea, nosotros vamos a usar la computadora, nos va a parecer que somos lo que dominamos toda la computadora, que hacemos lo que queremos, que podemos comunicarnos con el hardware, todo, pero en realidad no nos comunicamos nosotros directamente con el hardware. Está el sistema operativo de por medio, que es para, por un lado, hacernos más fácil, como ya dijimos, todas las actividades, y otra para que no cometamos errores y no dañemos el sistema. Entonces, cada vez que un programa de usuario necesita hacer algo con el hardware, no es que le manda la indicación directamente al hardware, sino que lo manda a través del sistema operativo. Los procesos del sistema operativo se dicen que se ejecutan en modo kernel o modo supervisor. Ya en modo kernel o modo supervisor tiene mucho más autonomía para manejarse, se comunica directamente con el hardware y demás. Entonces tenemos esa diferencia. La diferencia que va a venir ahora, para definir los sistemas, es cuánto está en modo kernel, cuánto está en modo usuario del sistema operativo y de todos los programas. Perdón, profe, ¿pero qué dijo del modo El kernel? primer tipo, Interrumpa, perdón. el modo kernel es el que tiene relación directa con el hardware, o sea, bien adentro del sistema operativo. Está. Es el que tiene permiso para comunicarse con todo. Bueno, tenemos el primero es el sistema monolítico. Los sistemas operativos con una estructura monolítica son sistemas operativos que tienen mucho dentro del kernel. Entonces, tienen muchos procesos que se van a comunicar con el hardware y con todo con privilegios altos. Se van a poder comunicar entre ellos, que generalmente se programan como módulos que se van ensamblando y generan una estructura bastante grande y cada módulo de esos que generan esa estructura se pueden comunicar con todos directamente. La ventaja que tiene es que son bastante simples de hacer y esa ventaja de comunicación tan fluida entre los módulos del sistema operativo. La desventaja es que son demasiado grandes, hacer un cambio a veces no es fácil, un cambio a nivel de programación de los sistemas operativos no es fácil, y otro que son inseguros, porque al tener toda la posibilidad de todos los módulos de poder interactuar con el hardware y con el sistema en general, puede ocurrir errores, no tiene un nivel de seguridad muy alto. Sin embargo, muchos de los sistemas operativos actuales siguen usando esta estructura. Después vinieron otros que son los sistemas jerárquicos, sistemas por capas, que lo que hacen es, dentro del kernel, dividen por capas o por jerarquía. Fíjense acá, no necesariamente todos los que tengan capa tienen estas, pero más o menos van a tener esta, pueden tener una más, una menos. Eso va a depender del sistema operativo. ¿Qué quiere decir? La más
de número más bajo es la que se comunica directamente con el hardware y con el sistema en sí, con el sistema de computación, no con el sistema operativo. Todo forma parte del sistema operativo, ¿no? Entonces, la de arriba, acá que dice administrar memoria y tambor, que al tambor le debe llamar a la memoria caché, si no me estoy equivocando, se comunica con la de abajo y con la siguiente. O sea, cada una se puede comunicar con la que tiene pegada, tanto para arriba como para abajo. Acá, en el nivel superior, siempre vamos a tener el usuario o el operador. Después viene el programa de usuario, bueno, y demás, todo hasta llegar. No se los nombro todo porque, como les digo, pueden ir cambiando cómo están agrupados. Pero lo que tiene que quedar claro acá es que lo que mande el usuario, la petición que haga el usuario, va a ir pasando por todas las capas hasta llegar a la que le dé respuesta, que suele ser la última, suele ser la del hardware. No se puede saltear capas. Esto le da la seguridad de que cada uno va a ir, cada capa va a ir comprobando de que no esté haciendo peticiones incorrectas. Si alguien quiere hacer una pregunta, que pusieron acá que levantan la mano. Sí, perdón. Lo que quería asegurarme, usted dice que eso puede variar, estas capas pueden variar, pero Sí. la quinta y la cero, o sea, el operador y la asignación de procesador y multiprogramación son las que quedan fijas. Claro, en O realidad también, acá habría una menos uno, que sería la de hardware. Después acá, cómo se van agrupando en las del medio, se o van a ir sea, agrupando como la define el diseñador del sistema operativo. Otra que si querés opera, va a quedar fija es esta, programas de usuario. bien. Entonces las primeras dos y una extra que ahí no aparece, que sería Claro, hardware. claro. Y Después esas las serían las otras fijas. Bien. las puede agrupar como quiera. Puede haber más, puede haber menos, eso como quiera. Si alguien más quería hacer una pregunta. Profe, una pregunta. ¿Puede crecer horizontalmente las capas? ¿A qué te referís? ¿A que se le agreguen funcionalidades? Pero horizontalmente, yo vi una que es como tipo como varo de cebolla y, Es por lo ejemplo, en la mismo. última, Que nada creo que más está que acá. crece como horizontal, No, me no, parece. no está acá. Ah, no, ok, listo. No, esa es la que es como de cebolla, es lo O sea, mismo hablando del mismo gráfico, que esto. la capa y la función. Claro, sí, 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 es lo mismo, nada más que en vez de poner abajo de todo el hardware, lo pone en el centro del círculo central y bueno, va para afuera. Pero es lo mismo. Sí, pero yo la que vi, por ejemplo, viste en la número 5 que dice el operador, ahí es Sí. como que tiene tres juntas, tiene una que dice UI, test y infraestructura, por eso Claro, diferentes como, operadores, sí, sí. Sí, está dividida en tres, digamos. sí, sí, no, puede haber más todavía. Les dio esos nombres a los operadores o programas de usuario. Pero sí, Ah, listo. sigue siendo más o menos lo mismo. Son dos maneras de hacer el mismo gráfico. Bueno, lo más importante de esto, de este tipo de sistema operativo, es como les digo, que cada capa controla de que no se esté haciendo una petición incorrecta, o sea que ya viene depurado y cuando llega abajo es seguro de que lo que está pidiendo lo puede hacer. No hay problema en ese caso. Sin embargo, son muy difíciles de manejar. Lo que decían de que crezca horizontalmente, que yo lo tomé como que tomen más funcionalidades, sí, pueden tomar más funcionalidades cada capa, pero hay que modificar el código del sistema operativo. No es algo tan fácil. Son relativamente difíciles de programar, de hacer todo, porque todas las peticiones tienen que pasar por todo lado, son un poquito más lentos, pero son mucho más seguros. Actualmente no conozco ningún sistema operativo que use este tipo de estructura. Son más teóricos que han salido en su momento. Bueno, no conozco de este tipo. Después tenemos los microkernels. Los microkernels son sistemas operativos que tienen lo mínimo indispensable en el kernel. Si se quiere, como es Android, que tiene lo mínimo y después van modulitos que se van instalando aparte. Bueno, si se quiere, esto es lo más cercano que tiene el Android. El kernel tiene lo mínimo para funcionar del sistema operativo. Después, cada cosa que se quiera agregar, bueno, es un módulo aparte, que se puede sacar o agregar
se puede modificar. Y la facilidad que tiene es que si se modifica uno de esos módulos, no es necesario modificar a los otros módulos que integran el sistema operativo. Fíjense cómo lo tiene acá un poco. Tiene acá el kernel, el microkernel, que es muy chico. Después vendrían los drivers arriba. Se llama servidores algunos módulos. Y los programas de usuarios siguen siendo como siempre. Están por arriba de todo. Acá vendrían los usuarios, que no están dibujados en este modo. La diferencia con el sistema monolítico es que el modo usuario acá abarca estas tres capas, y el kernel solo esto. En el monolítico, el kernel ocuparía hasta acá. O sea, solamente quedaría una capa para los programas de usuario, para modo usuario. Todo lo otro está en el kernel. Esto también tiene la ventaja de que son seguros, porque lo que llega al kernel ya más o menos está depurado por dos capas, llamémosle una capa, porque esto se confunde un poco, se intercambian las dos capas. Después tenemos el modo cliente-servidor, que bueno, el cliente-servidor ustedes lo conocen por conectarse a un sitio web, a un servidor web, donde la computadora principal es el servidor. Esto se daba mucho en los mainframe, las grandes computadoras, y ahora obviamente en los servidores, que tienen todas las funcionalidades en esa computadora, y las computadoras o terminales que antes no eran computadoras normales, sino eran computadoras con lo mínimo, lo que hacen peticiones a ese mainframe. Entonces, esos son los clientes. El cliente Profe, hace una petición, sí. espera un segundo porque se reconectó el Zoom. A veces cada tanto tira un corte y reconecta. Pero es el Zoom, no la conexión. ¿El mío? Se corta el Zoom, pone reconectando y se vuelve a conectar a la reunión, ¿A digamos. todos le pasa lo No mismo? escuché lo que dijo. Está pasando también parecido. Sí, se distorsiona un poco su Sí, voz. sí, a mí también. Bueno, repaso esto, lo del cliente-servidor. Les decía que Profe, ustedes lo... disculpe, Sí, el libro este, ¿no es el que subió un muchacho a su Edmodo? Porque no es el mismo, yo no estoy leyendo el mismo. no sé cuál fue que subieron. Yo se los había pasado por el Drive, después quedé que se los iba a subir al modo y me olvidé. Bueno. Bueno, después lo sube usted. Sí, si lo quieren subir ustedes también, no hay problema. Joya, gracias. Es el del Tannenbaum. Sí. Bueno, les decía, el cliente-servidor ustedes lo conocen actualmente por conectarse a una página de internet que les devuelve, desde un servidor les devuelve lo que hacen ustedes. Antiguamente no eran los clientes computadoras completas, eran lo mínimo indispensable como para mandar la solicitud y que el servidor les devuelva. Eran los mainframes. Eran grandes computadoras que tenían todos los servicios. Entonces, los clientes hacían la petición, el servidor la manejaba y devolvía el resultado directamente. Esa es un poco como es el modelo cliente-servidor. Después tenemos máquinas virtuales. Las máquinas virtuales después las vamos a ver más detenidamente, pero también se dan mucho en los servidores. Los servidores tienen grandes recursos, entonces lo que hacen es crean máquinas virtuales para cada usuario o grupo de usuarios, y esos grupos de usuarios creen estar usando toda la computadora. La máquina virtual es para poder usar diferentes configuraciones con el mismo hardware. Después, siguen teniendo todos problemas. Veo que están escribiendo en el chat que tienen problemas.
Les decía, les repito lo de máquina virtual, que después lo vamos a ver más detalladamente, pero es darle a diferentes grupos de usuarios o usuarios específicos la posibilidad de tener diferentes configuraciones y pensar que están manejando la computadora, el hardware completo. Y después tenemos los que son los exokernel. Puede ser que sea por la tormenta. Perdón, Bueno, profe. vamos a tratar de seguir lo que se pueda. Sí. ¿Se escucha? Sí, lo que es, digamos, el programa, quería saber si lo subió a algún lado, si habría alguna forma de tenerlo. Sí, lo iba a subir, después lo subo, porque eso se lo tenía que pasar la escuela, supuestamente. Porque nosotros entregamos todos los programas de las materias. Listo, muchas gracias. Ah, en el prope nos habían dicho que lo entregaba a cada profe. Por eso. Bueno, después se lo subo yo, no hay No, a problema. nosotros. Bueno. Ok. Y falta un poco exokernel, que exokernel no hay muchos sistemas operativos que los tengan, que lo que hace, a diferencia de la máquina virtual, es dividir los recursos en partes iguales para todos los usuarios. Entonces, cada usuario tiene una porción de la computadora, donde puede configurar como quiera o como puede su parte de la computadora. En cambio, en la máquina virtual, por ahí si hay recursos que otra no lo está usando, lo puede aprovechar. En esta no, esta está bien definido. Vamos a suponer, divide en 4 partes los recursos de la computadora, no se puede pasar de esa cuarta parte que tiene asignada. Bien, hasta acá son los diferentes modos o estructuras de los sistemas operativos. Y ahora nos vamos a meter un poco ya en lo que es los procesos en cuanto al sistema operativo. Bueno, comúnmente se usa los términos programa y proceso como si fueran lo mismo, o prácticamente no se usa la palabra proceso generalmente. Generalmente se dice que lo que se carga en memoria es un programa, y en realidad no es un programa. El programa en sí es algo que por sí solo no hace nada, no tiene recursos. Como acá les puse el ejemplo, el programa serían los planos para hacer un auto, hacer una casa, lo que sea, pero si vos no tenés los recursos asignados, no la podés hacer. En cambio, cuando ya se le asigna un recurso, ya sea memoria, ya sea tiempo de procesador, y eso, se genera un proceso, que como dice acá, es una entidad activa. De un mismo programa nosotros podemos tener varios procesos corriendo al mismo tiempo. O sea, cada instancia que se carga en memoria y que empieza a ejecutarse es un proceso. Puede ser el mismo programa o distintos programas. Los procesos tienen asociado un contador de programa que indica cuál es la siguiente instrucción a ejecutar. Para que ustedes se den cuenta, una idea de cómo se hace. Cuando ustedes hacen un programa, nosotros hasta ahora en LED y estuvimos haciendo algoritmos, ni siquiera lo pasamos al lenguaje de programación. Una vez que se hace la programación, la sintaxis, todo, se lo tiene que transformar en lenguaje de máquina para que la computadora lo entienda. Nosotros no lo hacemos eso, sino que lo hace solo el lenguaje de programación o una máquina virtual como Java, que ya vamos a ver cómo son los dos modos de poder correr un programa. Entonces, la computadora va a tener en su lenguaje de máquina toda una lista de pasos secuenciales de cómo lo va a seguir haciendo, cómo tiene que proceder en el programa. Y eso se va a cargar en memoria. Generalmente se va a cargar en celdas consecutivas de la memoria. Entonces
va a haber un contador de programa, que el contador de programa va a indicar cuál es la posición de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar. Una vez que se terminó de ejecutar la instrucción que está en este momento en el procesador, pasa a la siguiente y así continuamente. Cada vez que carga una sentencia, el contador de programa se incrementa en 1 para indicar la próxima dirección de memoria donde está la próxima instrucción. Bueno, también es habitual, como dice acá, que un proceso genere varios procesos más durante su ejecución. Quiere decir que un programa, un proceso, mejor dicho, puede necesitar generar otros subprocesos o llamar a otros procesos que no dependan, no sean de él, sino que los necesita para algo. Por ejemplo, nosotros estamos en Word, ahí tenemos un proceso ejecutando, queremos imprimir y bueno, ahí hay un proceso que es el de la impresora, que él lo tiene que llamar desde ahí. Me voy a saltear un poco esto, después vuelvo. Para hablar de cómo se pueden ir creando los procesos. Si los procesos los crea como subproceso el que se está ejecutando del programa, lo que hace se llaman un proceso padre y los otros son procesos hijos. Hay dos maneras de darle recursos a los procesos hijos. Una es que tomen nuevos recursos, aparte de los que ya tiene asignado el proceso padre, y otra es que tomen una porción de lo que ya tenía asignado el otro proceso, el primer proceso. Se escucha bien ahora, ¿no? Sí. Sí. Bien. Sí, a mí Sí, me profe. sigue pasando, ¿no? Bueno. Estas dos maneras de asignar los recursos a los procesos hijos, tienen ventajas y desventajas. La primera opción, que es la de pedir más recursos, tiene como desventaja, como dice acá, que si se crean demasiados subprocesos se puede llegar a saturar el sistema. O sea, un solo proceso puede llegar a completar todos los recursos que tiene el sistema, si vas generando muchos subprocesos. La segunda opción soluciona esto, pero puede ser que el proceso padre no haya reservado suficientes recursos y entonces no puede ejecutarlo, no puede hacer la ejecución correctamente. Entonces, muchos desarrolladores lo que hacían, ahora ya no es tan usado esta segunda opción, pero se sigue usando, era pedir de entrada mucho más recursos de los que se necesitaban. Entonces, todos esos recursos quedaban inutilizados la mayor cantidad del tiempo. Porque vamos a suponer en memoria, vos necesitabas 100 megas para un proceso, bueno, reservaba 650 para crear su proceso. Entonces esos 550 megas de memoria quedaban inutilizados para otro proceso que los necesitara. Si se creaban muchos subprocesos, todo bien, porque se usaba, no había problema. Ahora, si no se creaban subprocesos, eso no servía, no se podía usar mientras durara ese proceso padre. Entonces tenía esa desventaja. Actualmente, lo más usado es que pidan recursos al momento de necesitarlo. Bueno, vuelvo para atrás. Y ahora vamos a hablar de lo que tienen asociado todos los procesos, que es un bloque de control de procesos. Para cada proceso se le asigna este bloque, que tiene un montón de datos importantes para su ejecución. Tienen diferentes datos, depende del sistema operativo, depende también del proceso que lo genera. Y, bueno, básicamente tienen un par de registros que son comunes para todos. Uno es el contador del programa, que ya lo vimos. Por cualquier lado.
Otro es el estado del proceso, para saber si está en posibilidad de tomar el procesador o no. ¿Si alguien iba a decir algo? No. También saber si se está ejecutando en ese momento, o sea, si está usando el procesador, o si está en espera, o está bloqueado porque necesita algún dato del disco rígido, una entrada y salida, lo que sea. Después están los registros de la CPU, que varían en número y tipo dependiendo de la arquitectura de la computadora. Acá vamos a tener índices, acumuladores, pilas, todo lo que va necesitando el sistema operativo para correr un proceso. La información de los estados de entrada y salida para saber si está esperando una entrada y salida o salida. Y las estadísticas que va a depender también del proceso y del sistema operativo que guarde. Generalmente el tiempo de ejecución, la operación de los recursos, básicamente es lo que mantiene siempre en memoria. Esto se asocia al proceso y se guarda en memoria, junto con el proceso, ¿no? Bueno, los estados del proceso, en algunos libros van a aparecer que tiene 5 estados. Yo considero 3, y ahora les explico por qué cuando veamos el grafiquito. Considero lo siguiente: en ejecución, que es cuando está dentro del procesador, o sea, está haciendo uso del procesador. Listo, cuando ya está preparado como para tomar el procesador, pero no lo está usando, o sea, está esperando que salga otro proceso que se está ejecutando en ese momento, está en la cola. Y bloqueado es cuando no puede de ninguna manera tomar el procesador porque está esperando una entrada y salida o un archivo o lo que sea. Los otros dos estados que suelen aparecer son estos: estado nuevo, estado finalizado. Pero para mí estos no son estados, porque una vez que entra un proceso nuevo, ese estado nuevo pasa inmediatamente a listo. Pasa inmediatamente a estar en la cola para usar el procesador. Y cuando se termina, que pasa a proceso finalizado, directamente desaparece del sistema. Sale de la memoria principal, pasa, si necesita guardar datos, al disco rígido. Entonces, el ciclo es el siguiente: entra un nuevo proceso, pasa a estar en la cola de listo. Cuando se le da la posibilidad de entrar al procesador, de usar el procesador, pasa a estar en ejecución. Eventualmente va a necesitar una entrada y salida de datos o va a tener que estar bloqueado un tiempo porque hay otro proceso que necesita el procesador, entonces se le da tiempo a ese otro proceso. Si está bloqueado, bueno, va a estar bloqueado hasta que se resuelva la entrada y salida. Una vez que se resuelva esa entrada y salida, va a pasar a listo, de vuelta. Y así va a estar continuamente hasta que termine de ejecutarse. Una vez que termina de ejecutarse, ya sale de memoria, ya desaparece de todo el sistema de computación. Se guarda, como les digo, si necesita, en un almacenamiento secundario, como un disco rígido, un pendrive, lo que sea, donde guarde la información que tiene que mantener para futuros usos. Bueno, después vamos a tener lo que son los procesos concurrentes. Los procesos pueden ejecutarse concurrentemente, o en realidad todos los procesos son concurrentes. Es que se cargan en memoria varios procesos a la vez. Esto ya lo vimos el otro día con multiprogramación. La multiprogramación, ¿qué permitía? Optimizar los recursos, usarlo el mayor tiempo posible y que se compartieran los recursos. Bueno, acá dice compartir recursos físicos, que son los del hardware, ya lo estuvimos viendo, la memoria, el procesador, el disco rígido también, pero no lo toma como un recurso del sistema operativo en sí, sino como un almacenamiento secundario. Las entradas y salidas. Los recursos lógicos son los archivos, eso sí, están en el disco rígido, o en un pendrive, o donde sea, en alguna memoria. Acelerar los cálculos, dice como ventaja de
proceso concurrente, porque puede ser que un mismo proceso ocupe más de un núcleo del procesador, entonces puede acelerar si tiene para hacer cosas en paralelo. Modularidad es para hacer un sistema operativo más dividido y que las funciones están más especificadas, entonces los procesos se mantienen más separados. Y comodidad para que el usuario pueda ejecutar varios procesos a la vez. Recuerden que, no sé si estamos hablando de un sistema, de un procesador mononúcleo, no se ejecutan en simultáneo los procesos, sino concurrentemente. Concurrentemente es uno tras de otro, en forma cíclica, por prioridades, por lo que defina el sistema operativo. Simultáneamente quiere decir al mismo tiempo. En este caso no es así. No, si es un procesador mononúcleo. Ahora, si es multinúcleo, sí puede haber simultáneo. Sí, me quieren hacer una pregunta. Sí, para comprender un poco el procesador mononúcleo, Sí. ¿qué podríamos tener en cuenta? Por ejemplo, una máquina expendedora, de esas que tienen la pantallita Sí, y todo eso. ponele que Porque, atienda un solo cliente. Que claro, atienda atiende un solo digamos, cliente, sí. claro, y primero recibe la moneda, después espera la selección del cliente y después te tira Claro, todo eso lo sería el elegido. algoritmo, llamémosle. Para un mononúcleo es que no puede haber dos instrucciones al mismo tiempo en el procesador. O sea, vos podés tener diferentes programas, pero no se pueden atender todos al mismo tiempo, todos en el mismo instante, en el mismo microsegundo. Uno va a necesitar a lo mejor 10 microsegundos del procesador, lo va a usar esos 10 microsegundos, y después va a tener que esperar, no sé, un minuto, lo que sea, que haya una entrada o salida, o ir a buscar un archivo, guardar un archivo en disco, leerlo, lo que sea. O sea, una Entonces, en computadora ese puede tiempo, ser. sí, una computadora, sí, obviamente que una computadora de las más antiguas era mononúcleo. Claro, Ahora, entonces de lo que hablamos es algo muy, muy interno que nosotros no vemos, lo que hablábamos el otro día, el instante ese donde van claro, ocurriendo las cosas. claro. Es decir, entonces todo esto de lo que estábamos hablando, todos estos procesos son esos momentos que nosotros ni percibimos, como por ejemplo en mover un mouse o en hacer un clic o en abrir una pestaña nueva, Exacto. todo lo que sucede en ese Exacto, momento exacto, sí, sí. antes que nosotros lo veamos. No, estaba Claro, vos tratando de calculás buscarme. que los ciclos de procesador son 3 millones por segundo. Y esto estoy hablando de un ciclo, o de 2 ciclos a lo sumo. Imagínate que el tiempo es ínfimo. Vos ni te das cuenta de que no se están ejecutando al mismo tiempo. Claro, ahí es donde yo me quería ubicar, porque no me veía desde dónde, para hacerme una idea desde dónde estábamos hablando. Entonces estábamos hablando bien adentro del sistema. Claro. No. Sí, Yo me ubicaba esto en el adelante de una procesador. computadora y digo, ¿qué máquina puede ser mononúcleo? Cualquier máquina puede ser mononúcleo. El procesador es lo que estamos Y hablando, sí, entonces eso chiquitito. exacto, exacto, sí. Sí, sí, ahora actualmente creo que no quedan procesadores que se estén vendiendo que sean mononúcleo, pero hasta no hace mucho había. Claro, podríamos encontrar una casa con una computadora vieja, alguna que tenga Windows Sí, 95 sí, podría ser mononúcleo. exacto, sí, sí. Sí, sí. Muchas gracias, profe. No, no. Bueno, acá está lo de creación de procesos, que ya lo vimos. Y después tenemos una clasificación de los procesos. ¿Cómo los vamos a clasificar? Según el uso que tengan, según la capacidad de acceso al procesador o a los recursos, digámosle, y según su forma de ejecución. Según el uso que tengan, reutilizables y reentrantes. La diferencia son, los reutilizables son los que pueden cambiar los datos que utilizan, pero si se vuelven a ejecutar, necesitan comenzar desde su estado inicial. Procesar nuevos datos. La gran mayoría de los programas de usuarios son de este tipo. Pero para que ustedes se den una idea más fácil, una calculadora. Una calculadora ustedes la prenden, siempre empieza igual. No tiene guardados datos anteriores. La apagan, cuando la vuelven a prender, vuelven a empezar desde cero. Depende de la Ustedes, calculadora, profesor.
Y la gran mayoría no tienen memoria. Hay Las algunas, científicas tienen memoria. pero generalmente se borra cuando la apagas. No, no se borra, va, yo cuando Generalmente, Claro. algunas. Bueno, las Casio que tengo yo no. Cua- Y Cuando se cargan bases de datos para métodos y cosas así, no se borran. Pero solo claro, eso. no, ahí no, Pues pero si hay las no, si otras un uso funciones no. normal que exacto. Exacto. Y los reentrantes, dice, se caracterizan por no tener asociados datos. No tienen en el código datos cargados, ni piden al usuario, sino que los toman de los registros de la computadora. Estos son utilizados por varios usuarios a la vez, como los editores de texto. O sea, ustedes abren el Word y el Word se carga una sola vez, no se carga 15 veces una vez por cada archivo de Word que abren. La base del Word era la misma para todos los archivos. Entonces, cada archivo va a tener su parte de memoria asignada, su lugar de disco y demás, pero el programa en sí van a usar todo el mismo. ¿Se entiende la diferencia? Acá el reentrante no tiene directamente datos, sino que da un servicio. Bueno, procesos apropiativos y no apropiativos. Esto es bastante fácil de darse cuenta. Los apropiativos, una vez que agarran un recurso, no lo largan hasta que no terminan de utilizarlo. Los no apropiativos lo pueden dar para que los use otro. En los apropiativos tenemos, por ejemplo, cuando se manda a imprimir algo, o sea, no va a alargar la impresora hasta que no se termine de imprimir ese archivo, o no se le dé la cancelación. También podemos decir los que leen o escriben en un archivo del disco. ¿Y por qué? Porque si nosotros estamos leyendo un archivo, no puede haber otro modificándolo a la vez. Sí puede ser que lo lea también, pero no lo puede estar modificando a la vez porque nos modificaría lo que nosotros tenemos que leer. Lo mismo es si nosotros estamos escribiendo sobre un archivo, no puede haber otro que lo esté leyendo por la misma causa. Puede hacer lecturas incorrectas. Y los no apropiativos, bueno, permiten que otro proceso los pueda usar si no están siendo utilizados por ellos. Después tenemos los procesos residentes e intercambiables. Los residentes son los que se mantienen todo el tiempo en memoria. O sea, una vez que entran no salen más, que son los procesos más básicos, más importantes, quiero decir, los que más esenciales. ¿Qué tenemos acá? Los procesos del sistema operativo, varios del sistema operativo, y también tenemos, como por ejemplo les dije, el Word. Cuando se carga en memoria lo mínimo del Word, bueno, eso va a ser residente, eso no se va a poder pasar a disco en algún momento si no se está usando. En cambio, los intercambiables son los que pueden ser llevados al disco si no se están usando. Pueden liberar parte de la memoria principal para que se cargue otro proceso. Ya vamos a ver después, cuando veamos memoria virtual, cómo influye esto. Dentro de cada programa que conocemos nosotros, de los más comunes, como vuelvo a nombrar el Word, el Excel, lo que sea, hay partes que son residentes y hay partes que no, que son intercambiables. O sea, no es que los software que conocemos nosotros están formados por un solo proceso. Tienen muchos procesos y cada vez se le van agregando más para tener más funcionalidades. Lo básico, lo más indispensable, eso queda en memoria. Después, lo que no es necesario, bueno, puede ir entrando y saliendo de memoria según se necesita o no. Bueno, con la concurrencia de procesos, con los sistemas multiprogramados, obviamente se pueden cargar varios procesos, pero acá empezamos a tener un problema. Puede ser que dos procesos necesiten el mismo archivo o el mismo recurso al mismo tiempo,
entonces tenemos que poner algún sistema que nos permita controlar de que uno no afecte al otro, o que uno no modifique los valores de otro. Por un lado vamos a tener que hacer que la memoria, cada uno la tenga bien definida y sepa dónde puede guardar. Creo que el otro día les dije que consideren la memoria como un montón de cajoncitos. Cada celda de memoria se puede guardar un dato. Entonces, si nosotros no le definimos a los programas qué posiciones de memoria van a tener para uso, y hay más de un programa usando la misma posición de memoria, obviamente van a terminar fallando, porque uno va a modificar el dato que tenía el otro. Y vamos a suponer, el programa A carga en esa posición de memoria un número cualquiera, un 12, y cree que va a mantener ese valor continuamente, o sea, que cuando lo vaya a buscar va a ser ese número 12. Y un programa, un proceso B, se lo modifica y le pone un 8. Entonces, cuando va a buscar ese valor, ya el 12 que creía que había, no está más. Entonces va a leer el 8. Pero lo va a leer confiado como que es el valor que tenía. Entonces ya la ejecución no va a ser la misma, no va a ser la esperada. Por eso tiene que haber alguna función o alguna política que frene esto, que no nos permita que un proceso interfiera en otro. Y acá tenemos varios problemas que se nos van dando. Uno es la exclusión mutua. Esto se da cuando dos procesos realizan acciones sobre un recurso, donde una de las acciones afecta a otra, como les dije en el archivo, o como en un registro de memoria. Acá el ejemplo que da es este, justamente. Dice, tenemos dos procesos A y B que operan concurrentemente sobre un dato D. Si el proceso A empieza a escribir o modificar el dato D, el proceso B no debería poder leer el dato D hasta que A no termine de escribirlo. Lo contrario haría una lectura errónea. Y acá sobre todo les pongo un ejemplo de base de datos, sobre todo de algo contable. Vamos a suponer que tienen dos procesos. Uno que le está debitando de una cuenta y el otro que ustedes quieren hacer una transferencia desde la misma cuenta a otra. Entonces, si ustedes están haciendo la transferencia en el momento que se está debitando, puede que se hayan quedado sin fondo en el medio y, digamos, están haciendo la transferencia sin tener los fondos necesarios. Entonces, eso no podría pasar. Tendría que hacerse primero uno y después el otro para tener los datos actualizados y que sean coherentes. Por eso tiene que existir un tipo de sincronización. Uno de los más comunes es cuando tener un byte, un 0 o un 1. Entonces, si se está leyendo o escribiendo lo que sea, se pone ese byte en 1 y cuando otro proceso lo va a usar a ese recurso, a ese dato, se fija. Si el byte está en 1, no puede hacer nada. Si está en 0, lo toma, lo lee, hace lo que quiere con ese dato, no hay problema. Existen diferentes tipos de sincronización, como son la activa y la no activa. Bueno, activa, dice, son aquellos algoritmos que se basan todo su funcionamiento en establecer la espera de entrada a la selección crítica con un bucle que será roto en el momento en que se cumpla una determinada condición. Se llama espera activa porque el proceso no queda bloqueado durante su ejecución, sino que estará compitiendo por el procesador constantemente. ¿Qué hace esto? Es como que un proceso llega y dice, necesito tal recurso. No, está ocupado. Bueno, necesito ese recurso, necesito ese recurso, necesito ese recurso. Está continuamente así hasta que se le da el recurso. Pero no es solamente un proceso que lo está pidiendo. Puede haber más de un proceso que lo esté pidiendo al mismo tiempo. Y van a competir a ver quién lo toma en ese momento. Y están continuamente haciendo el pedido del recurso. No se quedan callados nunca. Entonces, esto hace una sobrecarga del sistema que es innecesaria. Y acá hay algunos algoritmos que ustedes después los pueden buscar en el libro. Yo no les voy a tomar demasiado de los algoritmos en sí, sino que sepan
qué es una espera activa y una espera no activa o pasiva. Estos son ejemplos. Si les interesa lo pueden leer, pero no forma parte del examen. Bueno, la espera activa, dice, son algoritmos que establecen la espera para entrar a la sección crítica bloqueada del proceso, haciendo que deje de competir con el procesador hasta que se cumpla la condición de desbloqueo. Acá lo que hace es una cola. Generalmente, primero que llega, primero que se atiende. Se ve como cuando ustedes van a un negocio que le dan un numerito. Otra posibilidad es que haya prioridades. Entonces, generalmente va a haber alta, baja y media. Los de prioridad alta van a estar al principio de la lista. Los media después y último los baja. ¿Qué problema podemos tener con esto? Que si tenemos un proceso de prioridad baja y van entrando continuamente medios o altos, siempre se van a ejecutar antes que el bajo. Entonces va a quedar relegado indefinidamente. Entonces lo que se puede hacer es un sistema de envejecimiento que es, después de un tiempo que está en baja, pasa a media. Después de un tiempo que está en media, pasa a alta. Hasta llegar al principio de la lista y poder ejecutarse. Cada sistema operativo, como les digo siempre, puede implementar uno o más de estos métodos. No necesariamente siempre se maneja de la misma manera, pero obviamente tiene que estar definido de antemano por el diseñador del sistema operativo. Sí, me quieren hacer una pregunta. Profe, yo te quería preguntar si el Power lo vas a poder subir porque no llego a copiar todo. Sí, igual subo después la grabación. PowerPoint sí, después lo subo. Ah, dale, muchas gracias, profe. Bueno, y otro problema que nos puede traer la multiprogramación, sí, la multiprogramación en sí, son los interbloqueos. Los interbloqueos son cuando dos o más procesos se encuentran en un estado de espera de tal manera que ninguno de ellos puede seguir con su ejecución y liberar los recursos que necesita el otro. Vamos a suponer, como dice acá, que tenemos dos procesos A y B, y los procesos son A y B y los recursos son X. Entonces, los dos necesitan los dos para ejecutarse al mismo tiempo, los dos procesos. Pero uno tomó primero el proceso X, como acá A, y B tomó el proceso Y. Llegaron casi al mismo tiempo, pero cada uno tomó primero uno y después el otro recurso. Entonces, A necesita también a Y para poder ejecutarse, pero lo tiene ocupado B. B necesita X para poder ejecutarse y liberar los dos recursos. Pero a X lo tiene A. Entonces, ninguno de los dos quiere ceder su recurso para dárselo al otro. Entonces acá tenemos lo que es un interbloqueo. Sí, me preguntaban por la diapositiva anterior. ¿Esta querían ver? Sí, porque el gráfico no lo entendí nada, yo tampoco, ¿no? Bueno, no, es que, digamos, los dos procesos necesitan los dos recursos a la vez. O sea, vamos a poner un ejemplo, a ver, un ejemplo fácil. Vamos a suponer que necesitas el procesador y un archivo A. Entonces, uno de los procesos tomó el procesador y el otro tomó el archivo. Pero los dos necesitan las dos cosas, el archivo y el procesador. Entonces, ninguno de los dos va a alargar lo que tiene ya tomado, el recurso que ya tomó. Pero necesita el otro. Entonces quedan, se dicen bloqueado o interbloqueado, de esta manera. Como A necesita XY y B necesita también XY, pero cada uno tomó uno de los dos y no los dos, ninguno de los dos va a ceder. Entonces,
lo que se hace es ver cuál de los dos es prioritario. Si uno de los dos tiene más prioridad que el otro, bueno, al que no es prioritario se le quita ese recurso y se le asigna al otro, se ejecuta, vamos a suponer que A tiene prioridad sobre B, entonces se le quita este recurso, se ejecuta A, una vez que se ejecutó A, se ejecuta B. Otra manera es decir, bueno, ninguno de los dos va a poder ejecutarse, los dos liberan sus recursos y vuelvan de vuelta. Y ahora vemos quién llega primero a los dos recursos. Es otra posibilidad. O sea, se da de O sea, esto baja. es en prioridades, ¿no? Sí, también puede ser en prioridades, pero vamos a suponer que los dos tienen la misma prioridad. ¿A quién le das primero el recurso? Si ninguno de los dos va a ceder. Entonces, lo que decís es, bueno, directamente le saco X, se lo saco A y Y se lo saco B. Ninguno de los dos tiene nada. Salen y vuelven a entrar. Generalmente cuando vuelven a entrar no entran los dos a la vez, sino que entra uno y después el otro. Entonces con eso ya se soluciona este problema, porque vamos a poner que entró primero B, agarró XY, ejecutó y después viene A y agarra X y ejecuta lo que tiene que hacer. Y esa comanda de salgan y vuelvan a entrar. Lo hace el sistema operativo. Lo hace el sistema Bien. operativo. Lo mismo también las prioridades, todas las maneja el sistema operativo. Todo eso lo maneja el sistema operativo. Sí, acá levantaron la mano para hacer una pregunta. Sí, profe. Quería hacer una pregunta respecto de esto. ¿El nivel de las prioridades viene como marcado en cada uno de los programas que se ejecutan o el sistema operativo se la asigna? El sistema operativo generalmente la asigna, pero puede venir, depende del tipo de proceso, ya tener una regla. Decir, bueno, este es de alta prioridad, este es media y este es bajo. Generalmente los procesos del sistema operativo en sí van a tener prioridad sobre todo. Y después vamos a ver lo que son interrupciones, que eso tiene prioridad absoluta sobre todo el resto de las cosas. ¿Y qué limita Eso es lo que si vemos en la A clase que viene. interbloquea, por ejemplo, A interbloquea a B para poder conseguir el recurso Y y B a X? ¿Qué evita de que tire un error o que la máquina, no sé, como que se tilde o algo por el estilo? Lo maneja el sistema operativo todo eso. Una de las maneras es, cuando ve que ninguno de los dos se está ejecutando, como les dije, larga los dos, le dice, no, ya está, saco los recursos de los dos, vuelvan a entrar en orden. Y la otra es ver si uno es prioritario sobre el otro, bueno, el que es prioritario se ejecuta primero y el otro después. Es eso. Es bastante difícil que se dé también que al mismo tiempo sigan entrando los dos procesos. Como les dije antes, esto se da en milisegundos, microsegundos. No lo llegás a notar vos de que pasó eso. Acá hay un ejemplo que se suele dar del interbloqueo, que es como que quedan trabados todos los autitos en la ruta o acá en el puente, que hay un puente de una sola mano. Si en el puente se mandan dos autos a la vez, uno de cada lado, quedan bloqueados en el medio. Entonces, alguno tiene que ceder de alguna manera. Y acá está un poco la explicación. Dice, cuando llega un auto, si del otro lado no hay nadie, pasa sin problema. Si llegan los dos al mismo tiempo, uno de cada lado, y no hay ningún semáforo o bandillero, bueno, ahí van a estar bloqueados en el medio. Hay alguien que el sistema operativo ya lo prevé de antemano, que tiene que evitar esto a toda costa, que no pase muy seguido. Pero hay veces que pasa, entonces tiene que tener algo para poder solucionar el problema. Como les dije antes, una solución es, llevémoslo a los autos ahora, es que uno de marcha atrás, haga pasar al otro y después pasa él. Pero si no tienen la misma, si tienen la misma prioridad, bueno, lo que hace es vayan los dos marcha atrás y vengan de vuelta y cuál pase primero. Sería algo así. ¿Se entiende con estos dibujitos a lo mejor un poco
un poco más. Lo que es un Sí, sí. interbloqueo. Perdón, entiendo. X y Y serían las calles, ¿no? Claro, llamémosle las calles, sí. Si querés, o el puente, ponele. Van los dos al Claro. mismo tiempo y se quedan trabados en el medio. Ah, ahí entendí lo del puente. No entendí. Gracias. Claro, esos puentes finitos Pero que pasa un solo auto. X y no serían los autos en vez de las calles. En las No, calles no esos serían serían los por donde procesos. pasa el proceso. Claro. Ah, está. Acá quedaron bloqueados los procesos, fíjate. Hay 4 procesos que quedaron bloqueados, porque No, está bien, este pero entendí necesita mal. pasar por esta Yo calle, pensé que. Pero X este y por no eran los este, procesos. y así. No, los procesos eran A y B. No, ahí ve, está. Perfecto. Sí, las flechas por ahí te llevan para otro lado, pero es costumbre. ¿Por qué la flecha va hacia X y no la trae A? Pero se entiende igual, sí. Es porque tomó ese recurso, señaló ese recurso, sí. Además, le podría no haber puesto la flecha y hubiera sido lo mismo. Profe, y una pregunta, ¿esto Sí. pasa a ponerle en los sistemas operativos, en los navegadores, o también se toma desde que empezamos a trabajar, a programar esas prioridades como para, en función de cómo ejecutar los procesos y demás? No, esto es a nivel del sistema operativo. El programador no lo toma en cuenta, no sabe. Ya se da por entendido, sería, que está Claro, sí, eso y pasa eso se lo eso deja al sistema operativo. Antiguamente sí lo tenía que manejar el programador. Antiguamente no había un sistema operativo. Partamos de la base que antiguamente esto no iba a pasar porque se iba a cargar un solo proceso en Sí, memoria. sí. O sea, esto olvídense de que hubiera pasado en una máquina vieja, en una máquina de los 70 o anterior. Claro, entiendo, gracias. Sí, esto se explica también en lenguaje de bajo nivel. Estos son los problemas que trae la multiprogramación. La multiprogramación obviamente trae un montón de ventajas, pero trae problemas. Son mucho menores los problemas que trae contra las ventajas que trae. Pero sí, se generan porque son complicaciones. Más que problemas, son complicaciones del manejo. Vamos a hacer un ejemplo. Si ustedes tienen en sus casas una computadora para cada uno, no van a tener problemas de quién usa la computadora. En cambio, si hay una sola computadora, bueno, ahí sí van a tener problemas para usar la computadora. Sí, entiendo. Bueno, y hay condiciones para que no se dé el interbloqueo. Que se logra ejecutando y sacando alguna de estas 4 condiciones. Que con que no se dé una de estas ya está. Bueno, para que haya un interbloqueo tiene que haber exclusión mutua, o sea, existir al menos un recurso que no lo puedan usar al mismo tiempo 2 procesos. Que eso ya lo vimos, ¿no? Exclusión mutua. Posesión y espera. Dice, debe existir algún proceso que tenga asignado un recurso y esté esperando que se le asigne otro, que es lo que estaba en el cuadrito de A y B. O sea, cada uno tenía su recurso asignado, pero necesitaba el otro, el que tenía el otro proceso. Que no haya no apropiación, o sea, los recursos no pueden ser apropiados por los procesos, es decir, los recursos solo podrán ser liberados voluntariamente por sus propietarios. Quiere decir que uno no le puede quitar el recurso al otro directamente, sino que el proceso es apropiativo y no permite la apropiación por parte del otro. Y la espera circular, que si existen varios procesos, bueno, dice, estará esperando un recurso que tenga asignado 2, P2 está esperando uno de P3 y así sucesivamente hasta Pn. Que es, si se quiere esto, vamos a suponer que acá tenemos 4 procesos, cada uno necesita la parte de carretera que tiene el otro ocupó. Entonces, ninguno de los 4 se va a poder ir porque está ocupado lo que necesita
la siguiente parte de carretera. Con que una de estas 4 condiciones no se dé, ya nos evitamos que haya un interbloqueo. Hay diferentes cosas que se pueden hacer. Bueno, la exclusión mutua es difícil quitarlo. La posición en espera, bueno, hasta que no lo esté usando el recurso, si lo tenés asignado pero no lo está usando, podemos decir de que te lo pueden, perdón, en la apropiación, podemos decir que te lo pueden quitar. Si vos no lo estás usando porque necesitas otra cosa, bueno, yo te lo puedo quitar, te lo puedo sacar. Entonces con eso, con esa condición, ya eliminamos esta tercera y nos evitamos un poco el interbloqueo. Pero no siempre es posible. La espera circular, bueno, también es un poco decidir cuál es prioritario y demás, y ahí ya sí podemos romper un poco la espera circular. Y la posición y espera va asociado a la exclusión mutua también, como les dije, que tiene que estar esperando poder usar otro proceso, otro recurso. Con que una de estas 4 no se dé, ya ahí sacamos el problema del interbloqueo. Bueno. ¿Quieren que repasemos algo de esto? ¿Algo que no hayan terminado de entender? ¿Qué hora es a todo esto? Nos quedan unos minutos. A mí me gustaría, no sé qué dijo que lo va a hacer, pero si lo puede subir al PDF, porque si bien hice captura de pantalla, mientras iba tomando Sí, lo notas, subo, trataba de escuchar y iba a destiempo, pero bueno, cuando lo relea entenderé más. No, sí, sí. Y por ahí cuando hay algo que no les quedó claro, me pueden ir frenando, como algunos han hecho, Yo le hago una para pregunta. ver algún tema. ¿Esto está todo en el libro? ¿O el material no lo subió? Está todo en el libro, sí, sí. Listo. No, sí, sí, Listo. están en los libros, en los libros que ya les dije, que son Sistema Operativo Moderno. Hay dos Tannenbaum ediciones, ¿son y las Sistema mismas? Operativo de Galvin. Varían muy poquito, lo básico lo va a tener igual. Tienen algunas correcciones, hay algunos que agregan los sistemas operativos de celular, el otro no. Pero creo que a partir de la edición 3 ya más o menos se mantiene. Son mínimos los cambios que se hacen. Sí. Hay un que es edición, tercera edición, creo, y yo creo que tiene el dibujo de unos dinosaurios. Por lo que estoy viendo, es Los bastante dinosaurios similar. es el de Galvin. Oficial de que Yo me ese. manejo con los dos. Por ahí, el de Galvin, el que tiene los dinosaurios, es un poquito más sencillo de entender, como más conciso, más fácil de entender, y el otro es más completo. Y después estaba el otro de William. Esperen que se los muestro ya que estoy. Donde lo tengo. Sistema operativo. Este es el que menos le voy a aconsejar que usen. Sistema operativo, aspecto interno y principio de diseño. Tiene muy buena información, pero es muy técnico. Es como mucho más complejo de entender cómo está redactado y demás. Algunas cosas, si quieren, las pueden leer de acá. ¿No? Les dejo los 3, ustedes eligen dónde leerlo, no hay problema. Este es el de Tannenbaum. Yo acá tengo la tercera edición, creo que está hasta la cuarta edición. Como les digo, no van a cambiar demasiado de uno a otro. Pueden cambiar el orden de los capítulos, algo, un poquito. Pero no van a tener grandes diferencias. Y el otro, que ya lo busco. Profe, ¿esos libros los podés subir al modo o por dónde los podemos encontrar? Para Y yo el otro día se lo tenerlo. había pasado por el Drive que tienen ustedes. Ya Pero está bueno, subido, después sí, sí. Está se subido por el Drive. lo subo al Enmodo. Bueno. Después de Fundamento del Sistema Operativo, que por ahí es el más accesible para entender. Pero por ahí en algunas cosas se puede quedar un poco corto. Por eso, manéjense entre este y en el de Tannenbaum.
Y por ahí hay algunos apuntes que le voy a ir pasando yo, si hay algo que no esté bien explicado acá, o considere que se necesita otro apunte. Genial. Ese que sí que es como más fácil de entender, ¿no? Sí, sí, este es como más conciso. Perdón, A ver, profe. por ejemplo, Pero recomendás más el otro, por cómo está redactado. el otro es un poco más completo, sí. Ok, gracias. Disculpe, profe, Incluye para hacer mucho de un los grafiquitos que resumen, estamos haciendo. Sí, un resumen de la clase. El tema principal era sistemas operativos. Lo que me quedó en el no, medio, que fue el primero, proceso, es proceso lo que estuvimos viendo hoy. sí, Más que nada. esto último, sí, pero arrancamos de sistemas operativos. Sí, la Hablamos estructura de de los dos sistemas modos, operativos, sí. claro, dos modos de lo de usuario y kernel. Y yo después no lo encontré Sí. usado en nada de lo que hablamos. ¿En qué ¿Cómo quedaron que esos no? modos de usuario y kernel? Lo que estábamos hablando era todo el entorno del kernel. No, de cómo estaba, en qué parte estaba en el kernel y en qué parte en el usuario, en el modo usuario. Es más, a ver si lo tengo abierto acá. Y microkernel y exokernel también. Claro, lo usamos continuamente. Para definir cuánto estaba, que les dije, en el monolítico casi todo está en el kernel y poco en el modo usuario. Yo Y tuve en una cambio, llamada. Sí, ahí estaba. No. en cambio en este claro. está modo usuario casi todo, y esto del microkernel es la parte de kernel, o supervisor, modo supervisor. Que lo pueden encontrar de las dos maneras. Eso tenganlo en cuenta cuando lean diferentes libros, diferentes artículos. Puede que se llamen distintas las cosas, pero léanlo porque cada libro por ahí le da diferente nombre, pero habla de lo mismo. Así que tengan en cuenta eso. Por ejemplo, acá, en muchos lados van a tener modo kernel, en otro modo supervisor. O Bien, modo kernel y supervisor. administrador. Bien, y También, entonces, el modo kernel es el que usa los procesos. O los procesos son usados por los dos modos del sistema operativo. pueden estar en los dos. Pueden estar en los dos, pero más que nada, digamos, los más grosos, los que más prioridades tienen y los que más privilegios tienen van a estar siempre en el kernel. Son los Bien, que se los van a comunicar los principales. directamente con el hardware. Se Y podría los decir otros no. como- Van a necesitar algún intermediario para poder llegar al hardware en sí. Y esos procesos de kernel son los que usan los recursos que habíamos hablado de XY. ¿Recursos era? No, ¿cómo era el nombre? Sí, recursos. En realidad el recurso lo puede usar cualquier proceso. Tanto los que están en modo usuario como los que están Claro, pero en modo kernel. los procesos son los que usan los recursos. O sea, como para Claro. yo estoy haciendo un esquema hacia abajo, digamos, como un Exacto. cuadro sinóptico Fíjate de que la acá, clase. mirá, acá justamente lo tenés. Proceso. Fíjate que te marca proceso en todo. En todas las capas. Claro. Esos otros son distintos procesos que usa el modo usuario. Exacto. Y No van a esos tener los procesos, privilegios que tienen los que están acá abajo, en la zona gris. y esos procesos usan los datos que podría ocurrir que dos procesos quieran utilizar los mismos datos y ocurra un bloqueo. Claro. Lo que sí va a ser más difícil que estos terminen bloqueados porque acá va a haber procesos que lo van a estar vigilando. Entonces estos procesos van a cuidar de que no pase eso. O sea que los bloqueos Y son van a algo ser que sucedía. algo más interno del kernel. Pero prácticamente no se dan. Es una posibilidad que se dé. Obviamente hay un montón de políticas que tiene el sistema operativo para evitar eso. Perfecto. Bien, ahí me encuadró todo lo que hablamos de hoy. Muchas gracias. Claro, de nada. Cuanto más abajo estén, obviamente van a tener más responsabilidad de los procesos. Digamos, acá no vamos a tener un Word cargado. O un programa de usuario, cualquier cosa, para escuchar música, para un navegador de internet, lo que sea, no lo vamos a tener acá. Acá vamos a tener todos procesos del sistema operativo. Que es más, casi nunca vamos a ver qué proceso va a haber acá. Salvo que nos metamos bien en el diseño del sistema operativo, un usuario común ni se entera que hay acá. Llevémosle el ejemplo del que maneja, no tiene por qué saber cómo funciona el motor del auto. Digamos, el motor sería esta parte, los pedales, el volante, todo esto estaría por acá.
con que sepa meter los cambios, manejar, apretar los pedales, bueno, eso es lo que hace el usuario con un auto. Internamente el auto hace un montón de cosas. Bueno, cortamos acá, después nos volvemos a encontrar para leer. Dale, buenísimo. Dale, profe, gracias. Perfecto. Chao. Chao. Hasta luego, profe. Chao. Profe, gracias.